Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de filosofía, donde hoy trataremos dos temas importantes dentro de lo que es el pensamiento filosófico. Me refiero a lo que es la magia y la religión. Ambos han formado parte de las culturas antiguas y que en este sentido la cultura griega no va a ser la excepción. Esto lo vamos a ver presente en distintos relatos que tanto de Homero como en las tragedias de Esquilo y en otros relatos. Desde el surgimiento tanto de la magia como la religión, ellas han venido acompañando al ser humano y han formado parte de su misma estructura social. De tal manera que la cultura griega no escapa a estos eventos. Tanto la magia como la religión cumplen funciones distintas. Por una parte, dentro de la magia, el hombre o el ser humano pretende tener un control sobre las leyes naturales, aún ir en contra de las mismas, de tal manera que a través de ella se pueden ir manifestando ciertos poderes que se tiene sobre los seres vivos o sobre la misma naturaleza. Mientras tanto, la religión surge como una necesidad de estas culturas, antiguas, con el propósito de dar una explicación de la existencia de un ser sobrenatural. Esto se va a ver reflejado en las mismas literaturas, que en un principio fueron construcciones orales y que con el paso del tiempo se fue cristalizando en lo que sería ya la escritura. Y de ahí ya se objetiva o se hace presente este conjunto de relatos que hasta la fecha tenemos conocimiento. Dentro del contexto griego, tanto las prácticas mágicas como religiosas no surgió de ahí mismo, sino que tiene su antecedente o su influencia de las culturas anteriores a ellas, como es el caso de Mesopotamia o aún así del mismo Egipto, cuyas creencias las vamos a ver presentes aún así en la misma filosofía, por ejemplo, como es el caso de Pitágoras o como es el caso de Platón, donde vamos a tener ahí cierta explicación en torno a la existencia del alma o el origen del alma, y en donde considera que el alma está esclavizada al cuerpo y que tiene que pasar por un proceso de expiación hasta que pueda purificarse y así volver a lo que es el mundo de las ideas. Los relatos griegos pues tienen sus antecedentes en estas culturas, de tal manera que si nos vamos más atrás de los griegos, vamos a encontrar ahí algunos relatos, algunos escritos en torno al origen del mundo, al origen del universo, al origen de los dioses. Digamos que fueron ahí esas primeras explicaciones o esos esfuerzos del ser humano por tratar de entender el mundo que le rodeaba. Por una parte, cómo el hombre puede ir interviniendo en la naturaleza, y por otro lado, también esta creencia del hombre en un ser sobrenatural. Si nos remontamos desde la historia del teatro a su origen y su formación, definitivamente tenemos que irnos a Grecia, en donde se desarrollaron sobre todo dos géneros o subgéneros, que es la tragedia y lo que es la comedia. En la tragedia tenemos un ejemplo que es el de Eurípides, quien escribió una obra que se llama Medea. Y bueno, de esto es lo que quiero tratar en este video. La tragedia de Medea tiene que ver con la historia también de Jasón y los argonautas, que era un grupo de guerreros que iban en busca del vellocino de oro. Y pues bueno, Medea va a ayudar a Jasón mediante pociones mágicas para que pueda conseguir el vellocino de oro, de tal manera que cuando ya Jasón se va en busca de este objeto, tiene esta pócima para
dormir a un dragón. Entonces aquí se usa un recurso importante dentro de este contexto, que es la magia. Medea había sido una mujer educada o formada dentro de lo que es la magia. Después de esto, Jasón se une en matrimonio con Medea. Se presentan una serie de conflictos y huyen a Corinto, en donde pues va a ser recibido por el rey Creonte. Ahí van a vivir 10 años, pero Jasón se va posteriormente a unir en matrimonio con Glauce, que era la hija del rey Creonte. Esto va a provocar en Medea una serie de conflictos, situaciones emocionales, pero ella, pues al tener el recurso de la magia, le envía unos regalos a Glauce como felicitación del matrimonio, y llevaban por ahí algunas pócimas, lo que provoca la muerte de Glauce. Posteriormente, Medea se lleva a sus hijos y les quita la vida para hacer sufrir a Jasón por esta terrible decisión que había tomado. En estas tragedias vamos a ir encontrando todo este conjunto de prácticas que se llevaban a cabo dentro de la cultura griega en aquel entonces. La magia era una práctica utilizada y que lo vamos a ver reflejado en distintos escritos, como es el caso de lo que es las tragedias. Ya para concluir, la cultura griega, al tener también relación con las culturas que estaban alrededor de ella, también se hizo de algunas formas de prácticas rituales, y que fueron desembocando tanto en la magia como en la religión. Si bien tenían sus propios dioses y tenían sus propias formas de ver el mundo, no fue motivo para que las otras culturas no tuvieran una influencia en esta cultura griega. En la actualidad, tanto la magia como la religión siguen siendo prácticas dentro de algunas culturas, pero también tenemos otras formas de acercarnos a la realidad, como es el caso de la ciencia. La ciencia nos va a brindar otros conocimientos más sustentados en la evidencia. Y también tenemos la filosofía como una forma también de entender y de explicar el mundo.